En el día en el que el juez Peinado demuestra que nada le va a detener e incluso un 2 de agosto está trabajando en su juzgado, evidencia efectivamente que va a ir hasta el final en contra de Pedro Sánchez y también de Begoña Gómez, y precisamente hoy nos llega importantes actualizaciones en todos los sentidos, desde un juez Peinado que da un paso más y pide incluso a la Universidad Complutense los currículums de todos los directores de cátedra, en el día en el que Pedro Sánchez recibe malas noticias y en el día en el que el magistrado demuestra que tiene unos arrestos como el caballo de Espartero, nos encontramos con que ni siquiera disimulan, y es que la información en el día de hoy es que Begoña Gómez va a impartir otro máster más en la Complutense, eso sí, a partir de octubre, cuando comienza precisamente el periodo universitario. Pero la cosa no se detiene ni mucho menos ahí, y es que Begoña Gómez nos ha sorprendido a todos, o al menos a muchos, presentando una querella contra el juez Peinado al más puro estilo de Pedro Sánchez. En esta ocasión no lo hace por boca o a instancias de la Abogacía del Estado, en esta ocasión lo hace por medio de su abogado, y eso sí, tiene bastante seriedad esta porque se suma a la presentada por el presidente del gobierno, pero tiene una particularidad, y es que al ser Begoña Gómez parte del procedimiento, si es admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia, el juez Peinado automáticamente quedará en fuera de juego, inhabilitado o como queramos llamarlo, pero deberá apartarse de la causa hasta que los tribunales resuelvan a este respecto. Es que al fin y al cabo lo que estaría diciendo Begoña Gómez es que el juez Peinado no es una parte facultada para pues imponer la ley, ¿no? Porque no es una persona que esté ajustándose al derecho, no es una persona que podría tener vicios, y es una persona básicamente, es como cuando uno dice me tiene manía, ¿no? Eso es un poco el testimonio de Begoña Gómez este 2 de agosto de 2024, pero como digo, la cosa tiene muchos matices y no son estos precisamente buenos ni favorables ni para el presidente del Ejecutivo ni tampoco para su esposa, una Begoña Gómez que sigue dando quebraderos de cabeza al Partido Socialista Obrero Español. Y es que en ese texto de 53 páginas, al que han accedido ya diversos medios de comunicación, la defensa de Begoña Gómez sostiene que el juez ha adoptado decisiones arbitrarias y manifiestamente injustas mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopciones de decisiones comunicadas de forma verbal, lo que corroboraría el delito de prevaricación. Es más, también le acusa de haber revelado secretos, entre ellos filtrarle a la acusación, a Vox o a manos limpias, ni más ni menos que información sobre ese proceso judicial. La querella de Gómez, así como la de Pedro Sánchez, que ha sido presentada en el Tribunal Superior de Justicia, va con retraso, la ha presentado más allá de las 12 del mediodía y por lo tanto todavía no ha sido, por así decirlo, recibida. Será el lunes. A partir de aquí, ¿qué va a suceder en los próximos meses? Pues que el juez Peinado tiene un mes, por así decirlo, de gracia, porque en agosto se consideran los juzgados periodo inhábil, y a partir de ahí, si es admitida a trámite, automáticamente el juez Peinado tendrá que pegar un paso a un lado, ya sea porque la acaben recusando o ya sea porque va a tener que abstenerse del caso. Cuando venga otro juez seguramente la causa será distinta, no porque esté afirmando ni mucho menos que el juez Peinado tiene algo en contra personal de Pedro Sánchez, sino porque creo que este magistrado ha demostrado mucha valentía y lamentablemente en este país nos hacen falta más jueces de este tipo. Pero lo cierto es que la información va mucho más allá, y es que, aunque alguno pueda pensar que el juez Peinado puede quedar apartado de este caso, una vez más el juez Peinado nos demuestra que es más listo que nadie. Para el que no lo sepa, el juez Peinado ha dado importantes titulares, al menos así lo sacaba el periodista Vito Quiles, revelando que va primero a volver a citar a Pedro Sánchez, que no deja a Pedro Sánchez, que tiene bastantes dudas de si imputarle o no. Básicamente dicen que no se fía de que Pedro Sánchez vaya a colaborar con la justicia y que si le acaba imputando incluso puede hacer que Pedro Sánchez deje de ser automáticamente presidente del gobierno. Pero lo cierto es que, más allá de todo eso, si alguno piensa que el juez Peinado puede quedar apartado del caso, hasta en esto, como os digo, hay que tener tranquilidad, porque el juez lo tiene, podríamos decir, todo perfectamente atado. Y es que este viernes ha trascendido que dos de los magistrados que decidirán sobre la querella interpuesta por la Abogacía del Estado contra Peinado son Celso Rodríguez y Juan José Goyena, los cuales integraron la sala que precisamente en el año 2023, concretamente septiembre de 2023, no admitieron a trámite una querella contra el mismo juez por una presunta prevaricación. Fue interpuesta precisamente por el ex viceministro venezolano Javier Ochoa Alvarado, que acusaba a Peinado en su día de haber demorado en hasta 3 ocasiones decisiones sobre su puesta en libertad. Y hablando precisamente de Venezuela, hoy tenemos un importante testimonio que nos llega por parte de otro Alvarado, concretamente Enrique Alvarado, embajador de Guaidó, exalcalde de Venezuela, exalcalde de Caracas, quien confiesa que hubo un acuerdo entre Rodríguez Zapatero, lobista de Maduro estos días, estas semanas atrás, y bochorno absoluto del ex dirigente español, y al fin y al cabo también nos dejan ridículo a los españoles, aunque no nos guste, y es que según señala este exalcalde, hubo conexiones entre José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Maduro, ni más ni menos que para financiar el proyecto político de Pedro Sánchez, con los recursos que se iban a generar con negocios en Venezuela y sus deudas con empresas transnacionales españolas, como por ejemplo Air Europa. De hecho, muchos señalan, es el caso del nuevo líder de la política española, Alvise Pérez, que esto explicaría mucho esas famosas maletas de Delphi que todavía no han quedado muy claras, pero que algo gordo había ahí dentro y que quizás estaría detrás esa financiación y esos ingresos extra
extra que iba a recibir un presidente del gobierno hoy en día, o todavía podríamos decir un Pedro Sánchez que cada vez está más acorralado y más contra las cuerdas, porque quiere tratar de quitar por todos los medios a un juez valiente, a un juez que le ha demostrado que no puede hacer lo que le venga en gana, que no puede dedicarse a escribirle cartas diciéndole usted me juzga de esta manera, porque él hace lo que le viene en gana y sabe mejor que nadie cómo ajustarse el derecho. Están tratando de apartarle el caso por todos los medios, de todas las maneras, y su mensaje es claro, su mensaje es tan claro que incluso ha filtrado a periodistas, supuestamente, porque la información nos llega por parte de personas muy cercanas que estaban presentes en ese interrogatorio que se produjo el pasado 30 de julio a las 11 de la mañana en Moncloa. Hemos podido conocer que Pedro Sánchez le quiso quitar el teléfono y le dijo que no. Concretamente, la jefa de seguridad de Moncloa ordenó que le retirasen el teléfono móvil al juez Peinado cuando éste accedía al complejo para tomar declaración al presidente del gobierno. El magistrado, como es lógico que ha demostrado una valentía tremenda, se negó a facilitar su teléfono y existen serias sospechas, dice el periodista Vito Quiles, de que la verdadera intención fuese ni más ni menos que hackear el teléfono y acceder a las comunicaciones, inhabilitarlas o quién sabe si sacar lo que sea trapos sucios, esto ya lo estoy diciendo yo por elucubrar, para de alguna manera pues aplanar esa carrera judicial que tiene Pedro Sánchez con el tema de Begoña Gómez. No es la única declaración que nos viene en este sentido, también un medio de comunicación como el Confidencial Digital señalaba la mañana de hoy que Pedro Sánchez trató de humillar al magistrado hasta el punto de que tenía que haber sido la citación en la sala, en el despacho y en el domicilio de Pedro Sánchez, y no, cogieron la sala, por así decirlo, menos glamurosa, y hasta en esto también Pedro Sánchez pues quiso demostrar que es más que nadie, porque si algo había quedado claro es precisamente lo que recoge el artículo 412/3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y es que eso dice que si fuera conveniente recibir declaración alguna de personas que por su cargo, o en este caso presidente del gobierno, pues no pueden declarar en el juzgado, pues tienen que hacerlo precisamente en un lugar, en el despacho oficial o en su domicilio, algo que no sucedió porque Pedro Sánchez no quiso ni mucho menos abrir esas instalaciones al juez. Un juez que está hasta las narices, un Pedro Sánchez que también está hasta las narices y una justicia que tiene que hablar. Veremos si lo hace el juez Peinado, porque le dejan, porque no le apartan del caso, como hemos visto en tantas ocasiones, con cosas verdaderamente extrañas que suceden en este país, y es que lamentablemente la división de poderes cada vez está más cuestionada. Vamos a ver quién vence, si ese heroico juez Peinado que está dispuesto a meter en el trullo entre comillas a Pedro Sánchez, que está dispuesto incluso a imputarle y a volverle a citar en su juzgado, o si sorprendentemente se acaba imponiendo esa máquina del fango, no la que denuncia Pedro Sánchez, sino la que supuestamente estaría pues alimentando desde hace bastantes años atrás. Veremos qué sucede con esas conexiones con Venezuela. Yo solo quiero recordar como dato que Pedro Sánchez, junto a Petro en Colombia, fue uno de los últimos presidentes del gobierno en pronunciarse, y no lo hizo muy a la contra, por cierto, del narcodictador Nicolás Maduro después de lo que está sucediendo en Venezuela. Que cada uno saque sus propias conclusiones, porque conocemos, por medio de personas que conocen muy bien Venezuela, esas conexiones entre Zapatero, entre Maduro y entre Pedro Sánchez. De verdad que... y entre Pedro Sánchez. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero desde luego ojalá que ese caso o alguien tire de la manta en ese sentido y también sea el héroe ya nacional que podríamos decir, ese juez Peinado que tratan de apartar y que lamentablemente no lo van a conseguir.